Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Entrevistas CNN. En esta ocasión vamos a hablar sobre el amor en la literatura. De hecho, es un libro que lleva ese título, un libro que lo tenemos acá justamente con nosotros, y vamos a conversar con su autora para hacer un repaso por este ensayo que propone, entre otras cosas, que la literatura, más bien el amor, es una construcción cultural que va cambiando de acuerdo a la época en la cual se habla de ella, y de ahí también se van abordando distintos puntos dentro de este mismo concepto que es tan universal, ¿no?, como lo es el amor. Para eso vamos a tomar contacto de inmediato con la autora de este libro. Ella es Ana María Maza, quien nos va a contar más detalles, más análisis también sobre su obra. Ana María, ya la vemos en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos acá en CNN. Encantada, Francisca. Hola. Sí, Primero me un gustaría... gusto estar aquí. Muchas gracias, un gusto para nosotros también tenerla Sí. acá en el programa. Me gustaría que partiéramos analizando un poco, bueno, nosotros sabemos que usted es académica, también doctora en filología, y se dedica un poco a entender toda esta situación, pero me gustaría que nos contara un poco cómo surge la idea de hacer una revisión sobre un tema, sobre un concepto, un sentimiento que es tan universal también, y la riqueza finalmente de poder entender cómo va cambiando su percepción, su interpretación, dependiendo de la época, de cada tiempo que ha pasado. Mira, el origen de este trabajo que yo estoy proponiendo en el libro está dado por clases. O sea, yo soy fundamentalmente una profesora bastante entusiasta de ser profesora y de estudiar la literatura y poder transmitirla. Entonces, durante tantos años he estado, claro, de manera parcial, revisando todo lo que son los grandes motivos de amor en grandes obras literarias. Em, y de esa manera fui organizando, encontrando una estructura, una especie de guía, ¿no? De hilo conductor que le diera un sentido a este tema que todos vivimos o que gozamos, sufrimos, padecemos, ¿no? Que Ajá. es el tema del amor. Entonces, entender de qué manera esta visión que se entrega desde los grandes textos de la literatura es siempre la misma, por lo tanto habría una especie de identidad permanente del amor, a lo menos en la literatura occidental, o si esto tiene distintas expresiones que corresponden realmente a las épocas, las visiones culturales, las concepciones religiosas, políticas, éticas que se dan en cada una de estos periodos que yo, bueno, abarco como en 2800 años de historia literaria. Y de esa manera, como cada obra es una maravilla, según lo que yo trato de transmitir, ¿no? Y que me ha provocado a mí, porque yo vivo casi en un mundo literario. Ujú. Esto que planteo de Vargas Llosa, ¿no? Que los personajes literarios me acompañan en mi Ujú. vida diaria. Entonces, entender por qué se da de tal o cual manera en esa obra tal visión del amor o que no existe la visión del amor. Y cuando me dediqué a revisar desde esa perspectiva estas grandes obras literarias, claro, fui descubriendo que cada época expresa literariamente, no quiere decir que no, que se sintiera de manera diferente, pero cómo se expresa literariamente un concepto del amor, una teoría sobre el amor y cómo eso influye en otras épocas. Ajá. Es muy interesante observar hoy día de qué manera los lectores tienen influencias también directas de Ajá. algunas obras que le interesan, Ujú. cómo influye todavía Romeo y Julieta, la visión que tiene Shakespeare, o cómo influye Jane Austen, ¿no? O Ajá. cómo influye en las canciones populares la literatura medieval. Claro. Ese es como el origen. Y en ese sentido, a raíz de todo ese trabajo, porque claro, usted ya lo mencionaba, se hace un repaso quizás por la herencia más clásica, el amor desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que nos dejó la mitología griega. También hay un repaso Claro. más bien por el concepto de este amor cortés, que también es este amor un poco más Sí. idealizado, más, más como con tintes un poco caballerescos, como se podría decir.
Y en ese Sí, sentido hay una evolución interesante en relación, claro, primero a esto más idealizado, luego quizás podemos pasar un poco más a la tragedia, a lo que tiene que ver más con estos tintes un poco más obsesivos, que también está muy presente en la obra mm, de Shakespeare y toda la tragedia detrás de Romeo y Julieta, por ejemplo. Pero en ese sentido, y si hacemos un barrido a la perspectiva actual, ¿qué elementos considera usted que se recogen aún o que han permitido o que han permeado más bien en la concepción actual que se tiene del amor, lo que se expresa en la literatura y cómo también lo pueden vivir las personas que consumen literatura y música que ha estado influenciada también por literatura? claro. Mira, yo he podido descubrir desde mi perspectiva que en el siglo XX hay un alejamiento de la literatura sobre el amor, a Mm, diferencia de las grandes obras trágicas de decepciones de amor que se dan en el siglo XIX, ujú, donde están los grandes personajes como Madame Bovary, que ajá, busca el amor, Ana Karenina, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII la presencia de Werther, que se suicida por amor. ujú, Entonces, en el siglo XX, con todas las convulsiones histórico-políticas que se plantearon, desaparece en las grandes obras este tema central del amor y ujú, aparece lo que es, por un lado, la imposibilidad de un amor que nunca se materializa, que está siendo parte de la cultura o la imaginación, como en las obras de Thomas Mann, o el amor que no tiene capacidad de expresión, o sea, el amor que está en la incomunicación, que mm, es lo que influye en el siglo XX, ¿no? Con todas las teorías filosóficas francesas, el existencialismo, donde se podría como vivir el amor, pero es imposible la comunicación en el amor, y por ujú, lo tanto el amor es una experiencia de desesperación incomunicable. ujú. Entonces eso tiene que ver con la sociedad moderna también. Ahora, no me dediqué, porque ya ahí no entro yo con especialidad en la literatura del siglo XXI, que habría Ajá, que ver, pero claro. lo que me hace sospechar que hay un gran interés por el tema del amor es cómo se han descubierto grandes novelas antiguas, ¿no? Que justamente plantean la idealización del amor, Ujú, como la literatura de John Austen, ¿no? Que claro. ha sido, pero que yo creo que su autora nunca pensó que iba a tener 200 años después un efecto tan mayoritario y Ujú, tan maravilloso. ujú, Entonces ahí podemos decir que hay una especie de vacío sobre la comunicación del amor, la reflexión del amor en el siglo XXI, que lleva justamente a buscar la respuesta en épocas claro, en anteriores. lo anterior. Ana María, ¿M? y en ese sentido también, bueno, y teniendo en consideración todo este cambio y esta búsqueda quizás también de esa definición, quizás en un tiempo más Mm. contemporáneo, ¿cómo cree usted que ha impactado, por ejemplo, en la vida de las personas, de los lectores a lo largo del tiempo, ir entendiendo también a través de la literatura un concepto tan complejo y tan universal como lo es un sentimiento finalmente? Bueno, es que para mí la literatura es la creación más extraordinaria, con perdón de otras áreas, ¿no? Pero es que en la literatura se expresan como las condiciones fundamentales del ser humano Mm, en cuanto a los anhelos, las búsquedas, la reflexión, las angustias. O sea, en la literatura está el concepto más complejo sobre la vida humana. Y por lo mismo, el amor, como el sentimiento dominante desde la concepción de los griegos, ¿no? En que el amor es justamente el impulso que le da origen al universo. Entonces, el amor, o como dice Octavio Paz, que el amor es justamente la pasión que nos lleva a poder superar la muerte. Entonces, el amor es un eje básico y ujú. desde esa perspectiva, en la literatura podemos encontrar, según mi criterio, claro, un poco parcial tal vez, podemos encontrar las respuestas a los grandes problemas humanos, Ujú, que son siempre atemporales, ¿no? ujú, Con mayor o menor expresión, pueden estar más desarrollados o menos, pero los grandes temas de la existencia humana están siempre en la gran literatura, porque ujú, tenemos que hacer una diferencia. O sea, existe una literatura
que no se convierte en la expresión de una complejidad sobre Ujú, la vida, ujú. que es una literatura más bien popular, un tanto superficial, y que justamente lleva o que se desarrolla mucho en la medida que no existe una gran literatura que dé respuesta a estos temas de amor. De Claro, ahí, bueno, desde Corín Tellado y toda esa literatura que sigue siendo fundamental, es cosa de ver los libros más leídos, ¿no? Los más claro. vendidos, Ajá, que son aquellos que nos dan una especie de simplicidad. ajá. Entonces, el interés con mi libro es acercar a un lector interesado por entender los grandes temas en las grandes obras de la literatura, que Ujú, son atemporales todas. ujú. Y ya para ir finalizando, Ana María, en ese sentido, ¿usted considera que, entendiendo que todo este ensayo que usted propone tiene o recoge más bien una visión muy amplia de muchos siglos atrás, con todo lo que eso implica, cambios históricos, cambios también en el desarrollo del propio mundo? ¿Usted considera, por ejemplo, que en la actualidad, a pesar de que usted ya nos mencionó que no había estudiado quizás en esta ocasión lo relativo al siglo XXI, pero usted considera que en la época actual en la que vivimos el amor sigue siendo un tópico que llame la atención, al menos ahora, en la época más contemporánea? Mira, yo creo que en la medida que ha desaparecido, porque no hay gran literatura sobre el amor, no se habla del amor, pero el amor se siente de la misma manera. Ujú, Entonces, yo creo que hay una necesidad por entender el amor en una sociedad como la actual, la del siglo XXI, que es bastante impredecible, ujú. que tiene un sentido individualista, como nunca antes ha existido en la sociedad, que los sentimientos aparecen de una manera un tanto frívola, que está la sustitución permanente. Entonces, eso es lo que se vive o de lo que se habla. Ajá. Pero yo sospecho, además, con tanta como convivencia que tengo con los estudiantes, con jóvenes de distintas épocas, desde hace muchos años, que hay hoy día más que antes una especie de anhelo por entender y poder vivir lo que sería ese imaginario del amor tal como se supone que se vivió, no sé, en la Edad Media, ¿no? Claro. O aquello que los elementos, mira que los elementos de la Edad Media que se crea el amor cortés llegan hoy día hasta las canciones populares. ¿Por qué conmueven canciones populares que hablan de amor? ¿No? Ujú. Porque ahí está el núcleo todavía vivo de lo que se desarrolló como una idea idealizada del Claro. amor cortés en el Ajá. siglo XII. Entonces yo creo que, bueno, tenemos que esperar un tiempo porque va a volver a aparecer el gran tema del amor en las grandes obras de la literatura contemporánea. Ujú. De todas maneras, y por cierto que eso también es un material que de bastante análisis y ya habrá tiempo también para hablar de aquello. De momento le queremos dar las gracias a Ana María Massa por poder contarnos un poco más sobre este ensayo El amor en la literatura, todo lo que nos dio a conocer, todos los pasajes en el fondo que se pueden encontrar en el libro y por cierto también la invitación a quienes tengan esa duda de ir también descubriendo cómo se construyó quizás este nombre de la literatura y cómo también se ha desarrollado hasta el día de hoy. Ana María, muchas gracias por acompañarnos acá en CNN Chile. Francisca, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, y con esta interesante conversación, con el libro que ustedes ya ven acá también a mi lado, damos por finalizada esta edición de entrevistas CNN. Yo me despido por el momento, pero los dejo invitados, como siempre, que se mantengan en la sintonía de nuestro canal porque ya vienen más informaciones y más conversaciones como esta. Que estén muy bien.